Aquí comienza Misterios en la Onda. Saludos, señoras, señores, bienvenidos a una nueva entrega de Misterios en la Onda. Como cada semana iniciamos una aventura con lo inexplicable, lo enigmático y por supuesto con todo aquello que tiene difícil, no podemos encontrar esa explicación lógica que siempre, o al menos intentamos encontrar en este tipo de situaciones. Recordar que esto es un programa de entretenimiento y por tanto seréis vosotros y vosotras quienes debéis alcanzar vuestras propias conclusiones ante que aquí lo estamos escuchando y por supuesto ante lo que aquí puedan oír. Y por supuesto siempre, como cada noche, como cada semana, comenzamos presentando al equipo de Misterios en la Onda. Por supuesto con Antonio Jesús Moreno, que lo echamos de menos y muy pronto esperemos que pueda acompañarnos en más de un programa, pero la agenda en este caso ahora se lo impide. José Antonio Aguilera, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas y misteriosas madrugadas a todo el mundo. ¿Qué tal? Pues contento de estar otra vez una noche aquí, una madrugada más en esta mesa y además es una mesa que está llena que solo nos falta Antonio Jesús. Efectivamente. Don Rafael Linares, ¿qué tal? Muy buenas noches. Muy buenas noches, Fernando. ¿Qué tal estamos? La verdad que deseando ya de escuchar la historia, que hoy parece que se nos avecina una buena, ¿no? Hoy se las trae. Yo llevo este programa, la verdad es que llevo bastante tiempo, como se suele decir, queriendo meter en mano, ¿no? Un tema que de nuevo volvemos al centro del Lora del Río. José Antonio, un centro del Lora del Río que hoy de nuevo pues nos va a comentar que es altamente misterioso. Y además es un sitio que llevamos años, creo, desde que escuchamos algunos rumores del sitio. Y la verdad que, bueno, que muchas veces hemos dicho, lo incluimos en las rutas que hacemos por el centro de Lora, no lo incluimos, contamos algo, no contamos algo. Yo creo que a partir de esta noche, todo lo que se pueda contar aquí, pues se puede incluir en una de estas maravillosas rutas. Efectivamente. Estamos deseando. Pienso que puede haber un antes y un después de este espacio, de este programa. Porque tenemos aquí dos valientes, porque la verdad es que a este programa, pues, debido a la sociedad como lo marca, como lo dice, pues muchas veces cuesta trabajo el hecho de contar este tipo de situaciones, ¿no? Afortunadamente, poco a poco, la cosa se va normalizando. Son situaciones que ocurren, situaciones inexplicables, situaciones que viven, pues, personas determinadas, y hoy aquí tenemos a dos de ellas. Por una parte, Rafael Cuevas, ¿qué tal? Hola, muy buenas noches. Buenas noches, Fernando. Bienvenido en esta madrugada. Muchas gracias. De viernes. Muchas gracias. Rafael Vilanova, ¿qué tal? Muy buenas madrugadas también. Buenas noches. Y bienvenidos y sobre todo, bueno, eterno agradecimiento de que hayáis aceptado nuestra invitación y que se encontréis con nosotros aquí en este programa de Misterios en la Onda. Gracias a Muchas vosotros. gracias. Así que, José Antonio, el tema hoy, ¿por qué no lo adelantas tú, hombre? ¿De qué vamos a hablar? Bueno, pues vamos a hablar de un edificio público emblemático en Lora del Río, que además, bueno, pues lleva siendo ubicación la delegación de Hacienda durante bastante tiempo. Y bueno, siempre a nosotros nos habían llegado algunos rumores de qué pasaba allí. A mí me han llegado, por ejemplo, noticias de limpiadoras que a petit comité antes de entrar no lo han comentado, o sea que se confirma la sospecha. Y pasa como muchos edificios públicos, ¿no? Que edificios antiguos, es un edificio que yo creo que tiene mucho tiempo, y pasan este tipo de cosas que nos vaya a contar esta noche. Tampoco vamos a adelantar mucho, ¿no? Nada más y nada menos que el edificio que alberga la delegación de Hacienda en Lora del Río. Y tanto Rafael Vilanova como Rafael Cueva han sido empleados de esta delegación. Bueno, no sé si Rafael Vilanova, Rafael Cuevas, ¿quién quiere empezar? Rafael Vilanova, creo que por orden cronológico, porque es un edificio, vamos a ver, relativamente nuevo en cuanto a reforma. Porque hablamos de... Rafael, ¿cuánto tiempo hace que se reformó este edificio?
87, 1987. Sí, hace algunos años. Empezaron. Sí, hace ya algunos añitos. Sí. Pero bueno, relativamente no es una casa antigua, pero sí es una casa antigua, pero bueno, está reformada en este caso para albergar la delegación de Hacienda. Rafael, creo que nos remontamos sobre la época de la obra, ¿no? Efectivamente. Esta casa, bueno, la fachada la han respetado, pero todo lo demás, bueno, pues lo han echado abajo. Esta era la antigua casa de una familia muy conocida de Lora, Leiva. ¿Leiva o San. Los San, perdón. Sí. Me he confundido de apellido. Son dos familias muy conocidas de Lora y me he confundido de apellido. Bueno, pues ahí ese edificio se compró por parte de Hacienda y se hizo la reforma para abrir la administración de Hacienda que sigue funcionando actualmente. Entonces, cuando se hicieron las obras, pues ahí se descubrieron una serie de restos humanos que, claro, para que no le paralizaran las obras, pues aquello se mantuvo callado y demás, pero bastantes restos humanos, tanto de personas mayores como de niños. Personas mayores y niños. Sí. Yo me remonto un poco a mi conocimiento de la historia de Lora. Ha habido en Lora, como en todo sitio, épocas de grandes epidemias. Aquella zona parece que era una zona conventual, antiguamente, antes de que fuera propiedad de esta familia. Y posiblemente, pues, en esas epidemias se enterraban a los cuerpos en los huertos de los monasterios, donde buenamente pudieran. Entonces ahí salieron bastantes restos humanos, cráneos completos. Cráneos completos. Aquello se mantuvo callado por el tema de que no se paralizara la obra. Pero mucho, esa gran cantidad de restos humanos. José Antonio, adelante, porque Sí, ya comienza la cosa a tener miga, ¿no? Y además Rafael Linares me puede también ayudar en esta historia porque nosotros sabemos que allí había un convento que prácticamente lo que es la plaza de Andalucía, ¿verdad? Sí, la plaza de Andalucía. Era el patio del convento. Rafa también históricamente confirmó que las palmeras incluso formaban parte de ese patio. Entonces concuerda en que las construcciones de alrededor coincidían con el patio ese del convento. Entonces sí, lógicamente sí puede haber enterramientos allí. De hecho, bueno, incluso hablando de epidemias también hablamos de una ubicación muy cercana allí en la que apareció un cuerpo en una pared en épocas de epidemia. Entonces es un sitio donde concuerdan más o menos estas historias muy, muy cercanas una de otra, donde aparecen cuerpos. Lo que sí es verdad que es una pena que por miedo a paralizar las obras, que a lo mejor hubiera sido cuestión de semanas, porque no creo que más. Si esos cuerpos se datan históricamente, no te van a paralizar las obras. Y además hubiera desvelado algo de la historia de Lora, que es una cosa que se está destruyendo poco a poco. Que toda esa zona, y además lo hemos hablado también, en la zona de la antigua muralla han aparecido muchos cuerpos que se han ido ocultando, ¿no? Y estamos destruyendo una parte de la historia que puede ser interesante, porque esos cuerpos están ahí. Que por si cierto, es debido... la antigua muralla también está muy cerca, muy próxima a esa zona. Sí. De todas maneras, creo que llevaba bastante retraso la obra, ¿no? Si no me equivoco, ¿no? Sí, porque faltaban materiales, que estábamos pendientes de que lo trajeran de por ahí. Por ejemplo, el mármol, que creo que vino de Italia y estuvo un poco de tiempo, se retrasó, vamos. Sí, o sea, había prisa, ¿no? Para terminar la obra de alguna manera, ¿no? Sí, claro, me imagino que sí. Yo, porque estaba trabajando en Sevilla, porque tenía muchas ganas de venirme, le preguntaba a los que estaban trabajando allí y dice eso, que faltaba el mármol y demás. Bueno, el caso es que estamos hablando del año 87 aproximadamente, cuando se finaliza esa obra. Sí, cuéntame, Rafael. Nosotros abrimos digo porque nosotros fuimos de los primeros en venir, y creo que fue en febrero del 89. Febrero del 89 cuando la delegación abre, ¿no? Cuando abre abrimos la puertas. oficina, pero vamos, la obra se terminó unos meses antes. Los ¿no? muebles, etcétera, y se tardó un poco más. Y bueno, vosotros comenzáis a trabajar allí. No sé si los dos Rafaeles, Vilanova y Cueva, pues ya coincidís de primera hora en la delegación. Sí. No, tú empezaste antes. Yo empecé en febrero del 89 aquí. Sí, y yo me incorporé más tarde. Salí un curso de traslado. Creo que fue en septiembre.
Sí, unos meses de diferencia, sí. Ya llevaba aquí Rafael 5 o 6 meses a lo mejor trabajando. Ajá. Y bueno, pues os incorporáis a trabajar en el lugar y bueno, pues imagino que bueno, con toda la ilusión, con toda la tranquilidad, estáis en Lora del Río, vuestro pueblo, trabajando en la delegación de Hacienda, un lugar, bueno, sobre todo que tiene su cosilla, pero bueno, vamos a dejarlo por ahí, pero bueno, evidentemente un buen trabajo y que encima además en vuestro pueblo, ¿no? Que eso también pues es una virtud, un lujo, ¿no? Y bueno, ¿qué es lo primero que de alguna manera os llama la atención y quizá no podéis encontrar esa explicación lógica ante lo que estaba sucediendo? Sí, en esa espera de que abrieran la oficina, todavía no había llegado febrero del 89, pues me dice uno de los albañiles que ocurrió una cosa muy extraña, y es que en la Administración de Hacienda hay una caja fuerte, que es como una habitación pequeña, un cuarto de baño grande, vamos, una caja fuerte con una puerta muy muy pesada y unas paredes de hormigón y de hierro. Y estaba uno de los empleados pintando esa caja y no sabemos cómo se cierra la puerta. Y se queda este hombre dentro de la caja. Empieza a pegar voces, acuden, le dan a una especie de volante que tiene la puerta y no se abría ni a tiro. Vinieron algunos empleados de la banca allí cercana, de la Caja San Fernando, del Banco Español de Crédito, a ver si tocando eran capaces de abrirla, porque la combinación estaba tocada. Ajá. Entonces no podían con esa especie de volante abrir la puerta. Tuvieron que llamar a Sevilla, en aquellos entonces no había móviles como hoy. Primero que le dieron la combinación, pues... O sea, que el hombre se llevó allí todo... 2-3 horas. 2-3 horas. Encerrado en una habitación de 1 por 1,5 a lo mejor, o cosas así. 1,5 por 1,5. Hay que tener en cuenta que aquella puerta, no nos hagamos la idea de una caja fuerte normal. No. Eso es una habitación. Y la puerta puede tener 1,20 por 1,80. Efectivamente. La puerta de la caja fuerte. Y puede pesar 300 kilos, yo qué sé. Una barbaridad. Y 15 o 20 centímetros de espesor. Y se cerró sola. Vamos a ver. Es que para mover eso, ¿no? Ahí está. Para mover eso, no sé, tiene que ser algo... Nunca más se cerró sola. Jamás. Nada. ¿Qué pensaste en ese momento cuando pasó aquello? Bueno, es que... ¿Qué explicación le disteis? Pues nada, que se cerró y ya está. Y es que la puerta no pudo cerrarla de dentro porque la puerta abre hacia afuera. O sea que el pintor no le pudo dar con la espalda en un momento dado porque es que la puerta abre para afuera. Es decir, se cerró de fuera para adentro. Tendría que haberse salido él o que alguien desde fuera la empujara. O sea, es matemáticamente imposible, claro, que eso se cerrarlo desde dentro. A no ser que hubiera alguien desde fuera que la pudiera cerrar, pero en ese momento no había nadie allí, ¿no? No, el que me lo cuenta, que no es el que estaba dentro, no había nadie por allí cerca. Cuando vosotros veis esto, no sé, ¿qué pensáis? ¿Pensáis, bueno, aburrido, o le dais vueltas y vueltas ante lo que ha ocurrido? ¿Qué decir? Vueltas me refiero a cómo habrá ocurrido esto. No, lo dejáis ahí, ha pasado y ya está, ¿no? Y tampoco le dais mucha importancia, ¿no? Cosas inexplicables. Cosas inexplicables, no le dais mucha importancia, ¿no? Pero siguen acaeciendo los episodios, ¿verdad? Sí, porque ya empezamos, al principio habíamos 21 o 22 personas, cada uno con nuestra pantalla en aquellos entonces, máquina de escribir, y las pantallas se cerraban apretando un botón y empezamos a ver, coño, esta pantalla, perdón, un botón con clic, un botón que tenías que apretar y cerrábamos al irnos y había algunas pantallas que al día siguiente estaban abiertas. Pero no era tan simple como cerrar un botón. Tú tenías que cerrar la aplicación que tuvieras abierta en ese momento. Apagábamos la pantalla y después ya apagaba, digamos que no era un PC, era un concentrador que estaba unido en red, ¿no? Bueno, pues a un compañero, y a ese único compañero, por lo que yo tengo entendido, fue únicamente a él. Sí, solo a él. Que hoy actualmente es concejal del ayuntamiento, pues se le desconfiguraba cada 2x3 el equipo, únicamente a él. Y bueno, pues otro compañero que era el encargado de informática allí tenía que ir continuamente a restaurarle, a resetearle el sistema. Entonces ya cansado este compañero de, bueno, ¿y esto por qué pasa? Porque esto tendrá que haber un fallo aquí eléctrico o lo que sea. Y nosotros decíamos, no, mira, para que
la configuración de esto se vaya, tienes que hacer esto y esto. O sea, una serie de pasos que, vamos, que a él ni se le ocurría hacerlo, ni además lo sabía hacer. O sea, no tenía conocimiento de ese tipo de pasos, por lo cual él no podía hacerlo. Eso es. Y cada 2x3, 2-3 veces en semana, la pantalla desconfigurada. La pantalla, el equipo, su equipo, que estaba en red con los demás, ¿eh? O sea, que no era un PC, un ordenador que digamos, este ordenador tiene un fallo. No. Es que estaba todo en una red. Lo que hay allí en la administración es una red con una serie de consolas grandes donde está conectado con la delegación de Sevilla, y tu equipo es un equipo tonto, digamos. Tú no tienes posibilidad, salvo que hagas esa secuencia de cosas, que él no tenía conocimiento para hacerlo. O sea, tiene que haber una concatenación de situaciones para que pudiera darse, ¿no? Es algo que incluso desconocía. Claro. Y era el especialista el que explicaba que tiene que hacer tal, y esto ocurría. Sí. Y estaba ocurriendo. Sí. José Antonio, la tecnología de nuevo vuelve aquí, aunque fuese una tecnología un poco más precaria de los años, unos años atrás, pero no, la tecnología también vuelve a estar presente. Es un sitio además que parece que se ceba con la tecnología, que no es la primera vez que escuchamos este tipo de fenómenos. Rafa, la tecnología, y bueno, también preguntaros a ambos, sobre todo también por ese tema de esa caja fuerte, donde una puerta con ese blindaje y ese peso, cerrarse de esa forma, cerrarse sola. O sea, ¿qué fuerza tiene que haber para poder cerrar, que se cierre esa puerta sola? Porque el aire es imposible, y además en un lugar que era imposible. Es que está cerrada, la caja está cerrada dentro de la ventanilla donde se atendía a los contribuyentes, y ahí está la puerta. La caja no está en un salón grande, ni mucho menos. Y además se supone que estará aislada, que no tiene ningún tipo de ventilación, Claro, por lo que no permite que haya corriente. Y de haber corriente, se hubiera cerrado ante la puerta de madera que da acceso, digamos, al habitáculo donde está el cajero. Pero claro, esa puerta se puede cerrar, pero es que la otra pesa 15 veces más. Uh-huh. Y si te pusieras a cerrarla, costaría Sí, una hay que persona. hay que empujar, le tenía hay que que empujar, bien empujado. O sea, que tendría que ser con mucha fuerza. Hombre, Sí. bien empujado, no es como una puerta de una habitación que le das, ¿no? Ujú. Rafa, quiero escucharte. ¿Qué te parece lo que aquí estamos oyendo, que ya tenemos los vellos de punta? Pues aquí estoy analizando también la puerta, de la forma en la que se cerraba, que bueno, viéndola así, pues con un huracán quizás la pudiera haber cerrado, ¿no? El aire, pero era complicado, según nos han comentado nuestros invitados hoy, que la puerta se cerrara solo con un viento, con un golpe de aire. Y luego también me ha llamado mucho la atención que en las obras, se encontraran allí todo tipo de restos humanos, que es bastante, misterioso, si aún cabe la palabra, ¿no? Misterioso, pero que tampoco te sorprende, ¿no? Bueno, claro, ya hemos tenido otros casos en la anterior temporada en la que hemos podido ver que esto ha ocurrido. Y en esa misma zona. Efectivamente, muy cerca, como antes comentaba José Antonio. Efectivamente. Bueno, y este empleado que piensa en ese instante, que piensa cuando ve que el ordenador le está haciendo lo que le está haciendo, que no sé, qué es lo que piensa, él sospecha de alguien, alguien está haciendo algo aquí, o piensa que... o lo deja pasar, como estamos hablando antes. No, eso te descoloca completamente. Tú dices, cosas de la informática, pues tú llamas al experto en informática. Y el experto en informática te dice, pero vamos, Eloy, ya he dicho el nombre, no quería decirlo. Pero tú, ¿qué estás haciendo aquí? Que yo apago como, mira, así, bum, 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 yo apago así. Vale, sí. Y bueno, es como, y el otro dice, pero ¿cómo puede pasar esto? Si mira, si para que esto pase hay que hacer esto. Y yo qué va, yo eso no sé hacerlo. No, ni se me ocurre, por supuesto. O sea que no hay explicación. No hay explicación posible. Pero hay más episodios, ¿verdad? Rafael, te toca. Sí, allí teníamos que ir algunas tardes a echar trabajo atrás, y si estábamos acompañados bien, pero cuando se quedaba uno solo me iba a continuación, no tardaba ni un minuto en salir de allí. Rafael, no eras capaz de que no tenías el valor de quedarte allí solo. Sí, se me olvidaba el abrigo, el paraguas, cogía a los chiquillos que estaban jugando por allí, niño, tened cuidado en la puerta, y no entraba así tan solo. No es por nada, porque es que yo he sentido las puertas cerrarse y abrirse, y yo digo, puertas de casi 3 o 4 metros de altura. 3-4 metros de altura que se cerraban y con un peso tremendo, ¿no? Sí. Incluso también, ¿no? Sí.
Se cerraban y se abrían las puertas. Sí, y una vez Yo cuando he tenido que entrar, eso, he echado horas extras o lo que sea, para quitar trabajo, pues yo he abierto la puerta, pues, no había nadie dentro, lógicamente, y yo he entrado mentalmente diciendo, oye, disculpad, pues yo estoy aquí porque tengo que trabajar, que yo no vengo a molestar a nadie. Ibas pidiendo ya Sí, el permiso, ¿no? Mentalmente, sí. Vaya, vulgarmente, como se dice, acojonadillo. No, pues no, es un caso que también incluso pues también lo hemos vivido aquí en este programa, ¿verdad, José Antonio y Rafa? El hecho de una persona que entra en un lugar de alguna forma pidiendo permiso y bueno, de alguna forma diciendo no vengo a molestar, vengo a hacer mi labor. Vengo a trabajar. Igualmente, decía lo mismo, Y vengo además, a trabajar. además que muchas personas de ellas pues al principio no creían en nada de esto, no ni se le ocurrían por la cabeza, pero después de lo que le ha sucedido pues ya incluso siguen manteniendo que no creen en estos aspectos, ¿no? Pero que entran ya con cierto respeto, ¿no? Podemos decir. O sea, bueno, antes fuera de micrófono habíamos hablado con Rafael Villanova y con Rafael Cueva y le preguntaba este mundo cómo lo ven y bueno, me confirmabais que sois completamente escépticos, o al menos erais escépticos. Y sigo sin creer, pero esas cosas pasaban, están ahí. Estaban ahí y a ver qué tipo de explicación se le pueden dar. Yo no me complico la vida buscando la explicación, pero que pasaban. eso lo hemos vivido. Pero bueno. Rafael, y bueno, tú que sé, cuando entrabas y te daba esa cosilla, ¿no? Sí. Y entrabas en ese edificio, ¿crees que ibas un poco también sugestionado ya en la entrada? No me acordaba. Yo cuando abría es cuando, puñeta, puede pasar hoy que va a pasar o algo así, vamos, pero no vivía con esa, no. Sí, pero solo allí no te quedabas. No, ni entraba solo. Vamos, entraba con los chiquillos en la puerta, niño, espera un momento, y me iba. Sí, ¿verdad? En otra ocasión estábamos Rafael Villanova y yo tomando café en el casino y nos llama una de las limpiadoras que ya ha fallecido que allí había alguien. ¿Qué hora era? Era 5 de la tarde, 5 de la tarde aproximadamente. Rafa llama a la policía y salí yo corriendo para allá. ¿Había una sola limpiadora o había más? Dos limpiadoras. Una de ellas ya ha fallecido y la otra señora pues vive, la veo. Y la saludo de vez en cuando. Vive en la calle Santa María. Que allí había alguien. Llegamos y estaban las dos muy asustadas, dos mujeres veteranas, llevan ya bastantes años allí, las mujeres veteranas, que hay alguien, y ya llegó la Rafael y la policía. Estuvimos mirando por todos los sitios, todas las ventanas estaban... Perdóname, Rafael, hasta debajo de las mesas, sí, mirando la policía. ¿Ellas sentían algo dónde? ¿En la planta de arriba? En la planta de arriba. ¿Ellas estaban abajo quizás? Ellas estaban abajo. Y sentían en la planta de arriba. Y sentían en la planta de arriba portazos, unos ruidos extraños. Pero es que cuando llegaron los municipales se iban a la planta de arriba y los ruidos se escuchaban abajo. O en otro lado. O sea, que parece que iba jugando un poquito con los que estaban allí dentro. O sea, había como si alguien se estuviera burlando. Más o menos. Sí, era como una broma pesada de... ¿Y qué tipo de ruido os decían que...? Una especie de portazo, de mover un mueble, de una cosa así. Como cajones de mesa que se cierran de golpe, portazo, ruido de que hay alguien, de bueno, que aquí... De hecho, estaban convencidas de que algo había o alguien había arriba y por eso os llaman. Sí. Que ante cualquier tipo de ruido no os llaman a vosotros que estabais tomando café. Estaban bastante asustadas. O sea que eso lo notabais en la cara cuando llegasteis y la veis. Estaban desencajaditas. Desencajadas. Y ya venga, vámonos. Nos fuimos todos, ellas, la policía y vámonos. La policía cuando llega estáis comentando que la policía también siente esos ruidos, ¿no? Sí. Los escucha también, ¿no? Y van escaleras arriba, escaleras abajo, miran debajo de las mesas, entran en los despachos, no encuentran nada. Absolutamente nada. José Antonio, Rafa, de nuevo aquí hay paralelismos, ¿eh? Bastante. Estoy anotando aquí los factores comunes que estoy encontrando en otros sitios también que hemos visto, nos han contado también. Y es el hecho también de el fenómeno que esquiva a la persona que, por ejemplo, la autoridad, que no es también... Hay sitios en Lora donde han llamado a la policía porque escuchaban ruidos y no es el único sitio de Lora donde ha pasado esto. Y también eso, que se escuchen ruidos y vayan a una planta y se escuche después abajo, o ellos bajan para abajo y se vuelve a escuchar arriba. O sea que... Recordemos que muy cerquita de ese edificio de Hacienda,
contamos una historia de una persona que había vivido en esa vivienda, en esa casa, ¿no? Y si te parece, ¿por qué no refrescamos la memoria, José Antonio? Y que tanto Rafael Vilanova como Rafael Cueva también conozcan esa parte de esa historia y exactamente qué es lo que ocurría en esa casa, ojito, en esa casa, donde se encontró aquel niño emparedado en una pared y que sin duda tiene pues ese paralelismo con la historia que ellos mismos están ahora describiendo. Una historia que habla de que, bueno, parece ser que los ruidos se iban hacia el lugar donde ellos no estaban. Distinto donde estábamos, sí. Efectivamente. Esta historia ocurre en una vivienda a escasos 100 metros de Hacienda. Sí, más o menos. Por Y favor, además es refréscala, José Antonio. además es una historia contada en dos etapas. En una primera temporada nos contaron una parte y después la segunda nos contaron una segunda parte donde también había factores comunes entre ellos que se entrelazaban. O sea que eran dos historias que nos llegaban por dos partes distintas que montaban o que se complementaban. Era increíble esta historia. Nos dejó a nosotros bastante con los vellos de punta. Y esta tercera también parece que se complementa. Puede colaborar, puede ayudar a montar esa historia, desde luego. En la primera una vivienda donde efectivamente apareció un cuerpo emparedado. Creemos que era de un niño, ¿no? Dijeron que era de un niño. Sí, sí. Nosotros también, más o menos, nuestras investigaciones llegaron a apuntar que era en el tiempo de la hambruna, un niño con tuberculosis. Más o menos apuntaba a eso, ¿no? Que era también común enterrar niños por allí cerca por temas de tuberculosis o enfermedades relacionadas con la hambruna, porque era costoso también pagarse un enterramiento y además lo tenías cerca de la casa, ¿no? Entonces, si lo enterrabas con cal, tenías a tu ser querido allí cerca. Y además también, en este caso, pues era algo antiséptico que Sí. evitaba la propagación de la enfermedad. Efectivamente. Con la cal. La cal quema los tejidos vivos, entonces también quema las bacterias y los virus que producen las enfermedades. Y en esa vivienda también ocurrían casos de pasos, de ruidos extraños. Incluso, bueno, lo hemos comentado un montón de veces, ¿no? Que incluso le decían que andaran y esos pasos andaban, y le decían que pararan y esos pasos paraban. Incluso parecía ser de correteos de un niño, y jugaban con esas circunstancias también. También, bueno, en esa historia aparecía alguien que vio en una hamaca a una persona mayor con un niño en brazos. En esa vivienda le preguntaban y allí no había ninguna persona mayor, ningún niño en brazos. Y cuando le preguntaban, oye, ¿y esa persona dónde miraba? Y apuntaba directamente al lugar donde apareció el niño emparedado. A las 2 o 3 temporadas, cuando nos llegó la siguiente historia, que fue el año pasado, una historia impresionante, en la misma casa, la casa, bueno, pues se supone que es una vivienda enorme que se separó en dos. Bueno, por una parte de esta vivienda había una habitación que estaba cerrada a cal y canto, donde la persona que vivía encontró una mujer que no vivía en esa casa, que se dirigía a ese cuarto. La mujer estaba encerrada en ese cuarto y no había forma de que hubiera entrado, no tenía llave, no había forma, ¿no? Y dentro de esa habitación lo que había era una hamaca. Creemos que incluso la misma hamaca de la primera historia. El paralelismo es bueno, estremecedor, ¿no? Lo que nos están contando ambos Bueno, Rafaeles. estoy diciendo hamaca, es una mecedora, perdón, una mecedora. Sí, una mecedora. Es que estoy diciendo hamaca. Ah, vale, una mecedora. Y bueno, hablamos de cuando el sonido, los ruidos se iban hacia un lado, cuando ellos acudían a un sitio, la policía acudía a un sitio, iba hacia otro. Lo que hablaba también nuestra protagonista de esa vivienda, ¿no? Cuando correteaban por la parte de arriba e incluso llegaron el momento en el cual tocaban unas palmadas y decían parar, y aquello se paraba. E incluso afirma que volvía a dar otra palmada, es decir, volver a correr, y comenzaban de nuevo los ruidos. Madre mía. Comenzaban de nuevo los ruidos. Bueno, yo la verdad es que, bueno, los pelos de punta, porque todo esto tiene un paralelismo, la verdad es que increíble. Pero es que hay más, ¿verdad? Hay más. Sí, más, sí, sí. Me ha quedado atrás con lo de las puertas también. Son unas como ráfagas de viento. Yo lo he sentido. Ráfagas de viento. Eso no me hacía mucha gracia. ¿Con cambio de temperatura podría ser? No, tú estás sentado y miras ahí para el lado y me parece que una cosa así. Como si alguien te No, soplara o algo. no, Como si alguien pasara muy rápido a tu lado. rápido, ese viento que una persona o algo pasa por tu vera un poco ligero, por lo mismo.
Yo me he levantado de la mesa, he entrado en un archivo para hacer una fotocopia, la puerta abierta, ni las puertas en ningún momento se han cerrado ni nada, no hacía ningún tipo de viento, las ventanas todas cerradas, y estando yo en la fotocopiadora he sentido como si alguien pasara corriendo. Mirado, ni la puerta cerrada ni nada, pero yo he sentido una ráfaga de aire. Una ráfaga de aire. Sí. ¿Pero algún roce? No, ¿no? No, roce ráfaga no, de ¿no? aire. Ráfaga de aire. Mm. Rafa, este tema. Yo creo que por lo que llevamos, escuchado de las Este tema y los anteriores, claro, que ya Sí, llevamos claro. unos cuantos. las ráfagas de aire y todo lo que nos ha comentado anteriormente, bueno, de pasos, ¿no? De, bueno, no exactamente de pasos, sino de ruidos, ¿no? Y diferentes cosas paranormales, ¿no? Podemos decir, porque no le han encontrado explicación, Muy ni bien, siquiera a la policía. Yo le hago referencia, bueno, que es una forma paranormal de tipo poltergeist. Es Sí, que la poltergeist, palabra exactamente. poltergeist, que es una palabra que, bueno, que enmarca todo aquel fenómeno que no le podemos dar una explicación y que, bueno, es un golpe, un ruido, o una voz o pasos, como también... Algo de alguna forma medio escandaloso, ¿no? Algo exactamente. que agita, ¿no? Algo que agita Es el algo lugar, que podemos escuchar o sentir o... ¿Sabes a lo que me quiero ¿no? referir? Perfectamente, Rafa, perfectamente. Y bueno, que no le podemos dar una explicación lógica. Efectivamente. Yo quiero volver un poquito también de nuevo, aparte de esa ráfaga, de nuevo a la policía. Cuando la policía llega, encuentra, bueno, en este caso también siente esos ruidos que estaban ocurriendo. Sí, sí. La policía dice, No, nos vamos, ¿no? No encontraron nada, miraron debajo de las mesas, en todos los sitios, como acaba de decir Rafael. Y bueno, vámonos. Aquí no parece que haya nadie. Y ya está. Se mirarían unos a otros y vámonos porque aquí... Y se fueron también esta señora porque, como hemos dicho antes, estaban bastante Sí. nerviosillas. Ellas siguen trabajando allí, ¿no? No, estuvieron un poco de tiempo más, una de ellas ya murió y la otra, que todavía vive, afortunadamente, pues no sé hasta cuándo estuvo, hasta 6 o 8 Yo años. creo que habrá estado. bastantes años Sí, después. la pregunta es, en fin, ¿se querían quedar solas cuando seguían limpiando? Bueno, en este caso irían acompañadas, supongo, que Eran la verdad es que es más dos. llevadero. Pero en este caso, no sé si le ocurrió algo más a ellas, ¿no? Ellas vivieron aquello Y y... por lo menos ese día no se quedaron. Ese día no se quedaron ya, ¿no? No O se sea, que incluso se marcharon. Sí. Vámonos. La experiencia tuvo que ser, Sí. para ellas, algo pues incluso traumático, ¿no? Mm. La ráfaga de aire. También José Antonio, ¿también recuerdas aquella oficina cerca también del centro de Lora del Río, donde hubo también, parece ser que algo que sintió una especie de... Incluso esto fue con roce. Precisamente me estaba acordando yo de esa historia, que alguien sintió esa ráfaga y ese roce en la pierna, ¿no? Y además un sitio donde también pasan cosas muy parecidas. Sonaba, bueno, se abrían puertas, se abrían ventanas, sonaban los ¿cómo se llama? Picaportes. Los picaportes, efectivamente. Incluso alguno que estaba suelto sonaba y era imposible que eso lo moviera el viento, estaba todo cerrado, no había corriente. Y allí se han grabado también psicofonías muy, muy, muy interesantes, voces muy interesantes, incluso lamentos. O sea que es un sitio donde también pasa mucho también este tipo de fenómenos, ¿no? Donde la sensación de que tienes a alguien detrás, la sensación de que te Sí, están mirando, sí. de que pasan al lado tuyo muy rápido y es verdad que Sí. también es común, muy común. Esa sensación no la habéis tenido, ¿no? Que alguien os estuviera observando, que alguien, no sé, tuvierais ahí alguien al lado. No la habéis tenido, ¿no? Yo particularmente, hasta que no llegaba algún que otro compañero, no subía arriba solo. La parte de arriba quizá teníais, no sé, más... Pues sí, porque aquello allí teníamos menos compañeros, estábamos casi Tú todos entras abajo. directamente de la calle a la planta baja y claro, tú allí no ves nada. Entonces ya lo que te da un poquito de respeto es subir arriba, por si te encuentras algo. Será por eso, supongo yo. Además, casi siempre los ruidos se oían arriba. Sí, casi siempre. La parte de arriba. Sí, casi ahí siempre, es donde... sí. Y además ahí ocurrió también un hecho, creo que el más significativo de todos, ¿eh? Pues deseando de escucharlo. Pues una compañera que actualmente está destinada en Sevilla y que le gustaba a ella el tema de leerte las manos y ese tipo de cosas. Le decíamos la brujita, le decíamos. Graciosa, pero vamos, ella no le daba importancia al tema, ni es que... Pues un día bajó la escalera blanca como la cera.
Y ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? Dice que he entrado en un despacho de arriba y he visto a un señor muy alto, muy delgado, muy blanco, muy bien vestido, con la camisa blanca abrochada arriba, como iban los antiguos flamencos, digamos, con un sombrero de ala ancha. Lo he mirado, me ha mirado y yo he salido para atrás y me he bajado para abajo. Me estoy quedando sin compañero, ayudarme un poquito, porque la verdad es que ahora mismo... La verdad que la historia ha subido un escalón y nunca mejor dicho. Sí, la verdad es que ahora mismo, bueno... Y se me viene a la memoria el reportaje que hizo nuestro querido amigo José Luis Hermida y también Paco Gallardo, que también es que tiene también mucho paralelismo y además un edificio público, un ayuntamiento, que es el Ayuntamiento de Coria del Río, donde además de todo esto también al compañero le movieron la silla estando solo y que se creía que había sido alguien incluso, ¿no? Además esto está grabado en una cámara nocturna. Bueno. Y él se cree que era una broma y cuando se ve la grabación no hay nada y además que la silla se ve que se mueve con violencia. Y también hablaban de un señor alto también, con ropaje antiguo. Es increíble, ¿no? Y además que se vea esta visión, imagínate esta mujer cómo se quedaría cuando ve eso y sabe que allí no hay nadie, ¿no? Y además bueno, con que sabe ropa. que no hay nadie, ¿no? Esa mujer en ese momento vio una persona allí y yo no sé si yo la describía una persona perfectamente normal, ¿no? Sí. Delgado, alto, vestido como iban los señoritos a lo mejor en el siglo XVIII, XIX, principio del XIX a lo mejor, ¿no? Traje y tal, pero la camisa blanca abrochada, sin corbata, sabes que antes la gente... Sí, exactamente. Sombrero de ala ancha. O sea, ese hombre un sombrero de ala ancha, ese hombre llamaría la atención, ¿no? Sí, porque tú tendrías que entrar por la planta de abajo y a la vista de todo el mundo. Imposible, eso es imposible. Y además con esa vestimenta, ¿no? Claro, eso llamaría muchísimo la atención. Un tío alto, delgado, muy blanco, con un sombrero de ala ancha, vestido de oscuro y con la... Eso no es... Verás tú, que canta mucho. Que tú eso no lo ves incluso por la calle, te llama la atención. Claro, mucho más si entra. Efectivamente. Eso no. Y bueno, cara blanca, bueno, ¿y ella qué decía? ¿Qué decía? Pues nada, que hay un señor, nos lo describe, que el señor la mira, que ella se sorprende, ella da 2 pasos hacia atrás y baja, pim, la escalera y nos lo cuenta. No llegaron a mediar palabras. Bueno, imagino que... Subimos, por supuesto, claro, subimos y no había nada. Subimos todo. No había nada, no había nadie. Nada. Claro. Y todo cerrado además, por supuesto. Chicos, bueno, en ese momento ¿qué pensaste? Porque bueno, a lo mejor le preguntaba, oye, ¿estás segura de lo que has visto? A ver si ha sido... En un principio incluso te ríes un poquito, ¿no? Y dices, ya, Rocío. No sé. ya, Rocío. ¿Cómo? ¿Tú estás viendo visiones, chiquillas? ¿Cómo va a ser? Rafa, que te digo que lo he visto, que no es una cosa etérea, que un poquito de transparencia, no, una persona allí, que si te hago así seguramente la toco, perfectamente vestido, sería muy señor, muy... Y alto, delgado, con un sombrero de ala ancha. El rostro era pálido. Delgado y pálido. No sabemos si algún antepasado de esa casa o algo pues se pueda más o menos adaptar a las características físicas de esta persona. La parte de arriba de Hacienda yo no la conozco, es una parte, imagino, con despachos, ¿no? Sí. Despachos y archivos. Y archivos, ¿no? Y ella entra en ese despacho. Claro. ¿Y ese despacho que se dedicaba o a qué se dedica? Estaba vacío. Estaba vacío, pendiente de ocupar. Pendiente de ocupar. Sí. Había a esa persona. Bueno, hay una serie de despachos arriba que no se han llegado a ocupar, porque la plantilla teórica de allí eran 30 y tantas personas. Al final fuimos 12 o 13 y ahora quedan 3 o 4. Empezamos 21 o 22. Sí. Esa persona imagino que no volvería a entrar en esa habitación, ¿no? O al menos le costaría trabajo entrar, ¿no? Al poco tiempo ya ella pidió traslado y se fue a Sevilla, donde está ahora. Sí. Yo ya no recuerdo si... No creo yo que ella volviera a entrar allí. La verdad es que ya esto hace mucho tiempo. ¿Esa habitación está hoy ocupada? No. ¿Estuvo ocupada en algún momento? No. Jamás estuvo ocupada. No, No. Fue uno de los sitios de la oficina que no se ocupó. No se ocupó, ¿no? Y no se dedicaba a nada, ¿no? Se quedó ahí... Nada. Pero ahí apareció esa imagen. Sí. Ese despacho estaba de camino de los archivos, la puerta estaba abierta, ella pasó por allí y vio a esa persona allí dentro. De pie. Y Rafael, cada vez que entraba en la delegación, pues se acordaba de todo esto, ¿no? Claro, pero bueno, ya te digo, en fin, tampoco era una cosa, pero muy desconfiado.
por las mañanas, muy desconfiado, abriéndolo todo, las ventanas, haciendo ruido, porque en fin, teníamos un margen de entrada, picaba y a partir de ahí tenías que echar las horas que fueran, pero yo entraba de los primeros, el primero, sí. Y tenía que ir haciendo ruido y tosiendo y hacías eso un poco como hacía Rafael, ¿no? Rafael Villanueva, es decir, que pedías ese permiso, ¿no? De alguna manera, ¿no? Una cosa así. Una cosa así, ¿no? Porque no te fiabas de lo que estaba... Hombre, por lo menos en ese momento me acordaba de eso, pero bueno, ya te acostumbras y como... Llega un poco, llegáis un poquito a normalizar la situación, es decir, que... Efectivamente, exactamente. Que supongo que cuando os pasaba o os contaban o relataban alguna situación parecida, ya de alguna manera decíais, bueno, pues otra más, ¿no? Otra más. Otra más, ¿no? Es una cosa que tienes que convivir con ella, pero bueno, es tu trabajo y oye, y si ya a lo mejor oyes algún ruido y en lugar de tratar de buscarle el origen, dices, mira, pues déjalo. Porque claro, es que entonces estás continuamente... Ocurre, ya está. Claro. ¿No? Este tema, no sé, hoy estáis aquí, la verdad es que os agradezco mucho que lo contéis, pero este tema los solíais comentar en casa, los solíais comentar entre amigos... Sí. Como imagino como anécdota, ¿no? Como y quitándole un poco de importancia porque sabemos cómo son estos temas y como muchas personas lo tratan o definen o valoran a la persona que lo está contando, ¿no? Pero claro, no es igual que una persona en un caso aislado cuente un hecho de esto, lo podrás creer o no podrás creer, pero cuando hay 4 o 5 personas que lo han vivido, oye, pues todo el mundo no va a estar de cachondeo ni va a mentir, ¿no? Sí, y había personas que, bueno, que incluso pues lo pasaban mal, esas limpiadoras, esta persona, ¿no? O sea que... En este caso, cuando nos llamaron que avisamos a la policía, ya digo, descompuesta. Claro. Y no me creo que haya más, hay todavía más. Sí, hay más. Madre mía. Sí, hay un poquito. Madre mía, pues adelante. La caja de la administración, donde se pagaban antiguamente los impuestos, ya hace años que no, que todo es por los bancos. La caja la llevaba un banco, el Banco Exterior de España, y este banco enviaba a un empleado suyo, por el que han pasado varios cajeros. Y el último es paisano nuestro, muy querido, ya fallecido. ¿Qué puedo decir? No importa. Vale. Cuando este hombre llegó allí, porque éramos amigos de la infancia, pues le contábamos y se reía mucho porque era muy guasón, digo, era porque ha muerto, muy guasón, y se reía de que nosotros estuviéramos más o menos asustadillos, ¿no? Por no decir otra cosa. Él se reía de todo él eso. Se reía. Él se reía, ¿no? Y siempre con la guasa, ¿no? Que suele ocurrir, ¿no? Ese tipo de situaciones. Claro. Total, que un día 20... Rafael, levántate un poquito el micrófono. Ahí, ahora. Un día 20 de un trimestre, o bien de enero, de abril, vencimiento de plazo. El IVA. Cuando terminaban los vencimientos de los pagos, pues llegó la hora de irnos, eran las 2 de la tarde, aquello estaba lleno de gente y seguía lleno de gente. Llegaron las 3 de la tarde, que ya teníamos que salir, y bueno, Antonio, adiós. Lo dije. Antonio se llama mucha gente. Antonio se llama mucha gente. Y ahí te queda. Y este hombre se reía siempre con nosotros, cada vez que sacábamos este asunto del que estamos hablando hoy aquí, se reía. Bueno, pues ese día, adiós. Y el día siguiente, como ya te digo, entraba yo de los primeros, estaba allí esperando y dice, no te vayas a reír de lo que te voy a decir. ahora somos nosotros los que nos reímos, ¿no? ¿Qué pasa? Él se quedó solo, entonces, ¿no? Se quedó solo, con la gente allí y dinero. Dice que yo, que ayer tuve que coger el dinero, la maleta y salí corriendo. Bueno, madre mía. Una persona completamente escéptica que se reía de todo lo que nosotros... Se reía cada vez que comentábamos algo allí. Es que él no estaba allí desde el principio como nosotros. Allí entraron varios cajeros, como ha dicho Rafael. Entonces este hombre, bueno, pues llegó allí, no sé, a los 4 o 5, no sé los años que llevaría aquello abierto. Y claro, hablamos conversación, como además era conocido y demás, contamos estas cosas de las cuales él siempre se reía, hasta que le pasó lo que cuenta Rafael. Rafael, cuéntanos qué pasó. No lo dijo. ¿Que no lo dijo? No lo dijo. No llegó a decir nada. Pero Antonio, ¿qué has visto? Nada.
Pero yo he cogido el petate y me he largado, ¿no? Cogió la bolsa con, fíjate el dinero que tendría, en vez de dejarlo allí en la caja, contarlo, cuadrana, salió corriendo. Salió corriendo. Y a partir de ahora imagino que Pero, ya se reía menos, ¿no? Antonio, ¿qué te ha pasado? Nada. Ya está. O sea que no se atrevió a contarlo. Nada. Se había reído tanto de nosotros Que ya pues... que después él, si yo como cuente esto ya vaya a ser el espitorre. Lo matamos. Sí, fíjate que aquí ahora me acuerdo en un caso parecido, ¿no? José Antonio y Rafa, ¿no? ¿Os acordáis también en un lugar de Extremadura donde hubo una persona la cual, pues un día, era una casa de campo, estaba con su mujer allí, sintió un ruido en el exterior y él, pues, salió al exterior a ver qué ocurría. Volvió a casa, al interior de la casa de campo, y le dijo a su mujer: recoge y vámonos de aquí ya. ¿Qué no habría visto? Vámonos de aquí ya. Madre mía. La mujer le preguntaba: ¿qué pasa que has visto? ¿Qué pasa que has visto? Y él decía que no se lo iba a contar. Ha habido gente que ha intentado sacárselo de alguna manera o de otra. Y él, las palabras que dice son las siguientes: lo que yo vi y lo que yo viví aquel día, eso se viene conmigo a la tumba. Jamás nadie ha conseguido sacarle en este ese caso, secreto. en este caso también ha sido así. El pobre murió Sí. sin contarlo. Algo parecido, o sea, hay personas que fíjate lo que tienen que vivir para bueno, decir, oye, que no lo cuento. Sí, y a partir de ahí, fulano, hoy te vas a quedar. Y ya no se quedaba. Y se reía, no hablaba, se reía ese con la cabeza que no. Ya no se quedaba. Nada. Ella me pueden pagar lo que me paguen. Así lo decía, ¿no? Que no. Y no se quedaba. Y no, se venía con nosotros. Madre mía. Rafa Linares y José Antonio Aguilera, quiero escucharos valoraciones de lo que estamos escuchando hasta ahora. Es que el cuento del escéptico que le da la cruda realidad en la cara, ¿no? Exactamente, el espejo se le pone enfrente, ¿no? Es como la historia que contamos el primer día, de una persona que era escéptica, que se reía de las cosas hechas y está viviendo en una casa que prácticamente está acabando con él, fíjate tú, ¿no? Exactamente. Como hablaba, como nos contaba la historia, que incluso con lágrimas y con voz rota. O sea que son historias que, fíjate tú, que escéptico y creyente. Yo tardaba 2 días en mudarme, vamos. Sí, A todo el mundo. Sí, bueno, nosotros le hemos dicho que se vaya de esa casa, pero... Sí, hay personas que bueno, que es una casa que contamos en el anterior programa, que una casa donde, bueno, todo aquel puede decir que entra, parece enloquecer. Fue el primer programa. Parece enloquecer, y un matrimonio, y otro, y se ¿Y tira eso del dónde? hilo. ¿Dónde es eso? En una localidad que no podemos comentar Todavía públicamente por respeto a esa persona, que nos sí. pide que no, pero fuera de micrófono no os preocupéis que ahora lo vamos a decir. como privilegiada, como premio Efectivamente, de su valentía. efectivamente. De todas formas, Fernando, recordando la historia de Extremadura, que además es una historia que ahora mismo Bestial. parece que viene a cuento con la película esta del Slenderman, ¿no? Exacto. Resulta que los que quieren contactar con él es porque habían visto un ser extraño merodeando por las fincas, eran vecinos de la finca, que habían visto un ser alto, unos 2 metros o más, extraño, y entonces cuando se enteraron de la historia de este hombre, quisieron saber lo que le había pasado, lo que había visto, para ver si concordaba, y este hombre decía que eso se lo llevaba, él se lo llevaba a la tumba, que lo que vio Sí. no lo iba a contar nunca. Y le asustó bastante, de tal forma que estar en una finca, recoger corriendo y salir precipitadamente, pues algo le tuvo que impresionar Algo bastante. muy impresionable. Rafa Linares, ¿qué te parece todo lo que estamos escuchando por parte de nuestros protagonistas en el día de hoy? Pues la verdad que tenemos una historia con bastantes detalles y con bastantes hechos. Tenemos lujo hoy aquí, ¿eh? Desde- Un lujazo, Y ¿no? muchos testigos, además, porque Efectivamente. allí habíamos trabajando, en ese caso, 8 o 9 personas, más las 2 limpiadoras, la policía municipal, que es que Efectivamente, lo que iba a comentar, que muchos casos, y no de una sola persona, sino de todo aquel que ha trabajado, ha tenido algún tipo de relación con el edificio. Efectivamente, de verdad, ¿todavía hay más? Ya, ahora mismo no recordamos ningún otro más de episodio, lo mismo, sí. digamos, pero así llamativos como lo que hemos contado, pues no. Y imagino también que compañeros vuestros que vivirían situaciones y por lo que sea
no querían contarlo, no querían compartirlo, ¿no? No, sí, nosotros allí sí lo comentábamos. Lo comentábamos. Allí comentábamos lo de los bueno, ruidos y eso. y bueno, no sé, lo comentabas ya de qué manera, con qué Como una tonalidad, como una qué... cosa natural. Vaya tela como están hoy. Sí, así, ¿no? Portazo por ahí. Sí, sea, era Cajones, puertas... Es que tenía que ser a base de... Y bueno, y tratamos de buscar una explicación lógica. A ver si son movimientos del terreno, a ver si no sé qué, pero bueno, una puerta allí, otra puerta aquí, puertas de 2 metros, que pesan un montón, no son puertas normales. Si habéis entrado allí, veis las puertas, lo enormes que son. Otra cosa, otra peculiaridad de aquel edificio es que los pasos arriba no se oyen, ¿eh? Aquello tiene entre la primera planta y el bajo, tiene que tener un aislamiento muy bueno, lo que sea, porque tú vas andando por arriba, Y no ya te- puedes ir con zapatos de cuero, lo que sea, Y no- que tú no oyes nada. No de nada. De hecho, nosotros pasos no hemos oído. Como en algunos sitios se oyen pasos, Sí. que si se arrastran cadenas, que nosotros nada de eso. Como movimiento de Portazo, cajones que se abren, cajones que se cierran. ¿Cuántas veces hemos dicho también, Rafa y José Antonio, cuántas veces hemos dicho aquellos edificios o casas antiguas, ¿no? Que de alguna forma se hace una reforma, se remueve un poquito todo, ¿no? Ujú. Parece ser que ocurren situaciones como esta. De nuevo tenemos ese factor común. Lo que hay que saber si antes de la reforma también pasaba, cuando la vivienda de esta familia, o es a raíz también de la reforma, porque hay constancias de edificios iba a decir en Lora, pero en todos lados. Edificios que cuando se hacen reformas es cuando se incrementa la actividad, ¿no? Ajá. Y es cuando lugares públicos, ayuntamientos, que antiguamente eran casas antiguas, como aquí en Lora mismo también, se hace la reforma, se hacen unas obras y aparece este tipo de actividad, ventanas que se abren, pasos, ruido, y es un factor bastante común. Entonces, habría que ver si a partir de esta reforma se potenció esto o no. Pero es que, Fernando, hay un edificio también que nosotros llevamos... Perdona, Sí, sí. nosotros cuando nos fuimos allí, vecinos de Lora y demás, no nos han comentado que allí se hubiera oído antes hablar de cosas raras ni extrañas, ¿eh? Ujú. O sea, que parece que ha sido A raíz de- la reforma. A raíz de que se ha hecho esa reconstrucción Sí. y esa, parece, agresión Sí. al lugar. Sí, parece Bueno, que y sí. también es significativo lo que comentaban al principio, quizás sea un poco la base de todo esto, ¿no? Esa cantidad de cuerpos encontrados, ¿no? Puede tener relación, puede tener mucha relación. Ujú. A partir de ahora, dos personas como vosotras que sois escépticas, cuando escucháis este tipo de situaciones, este tipo de temas a personas que tienen testimonios parecidos a los vuestros o testimonios diferentes, pero relacionados con esto de lo inexplicable, no sé, ¿qué pensáis? ¿Cómo la escucháis a partir de ahora? ¿La escucháis diferente ante...? No, hombre, yo creo que con un poco de más curiosidad quizás, ¿eh? Y que si alguien lo ha visto, pues lo respeto, pero Sí, queda un poco también ahí Yo- el escepticismo, ¿no? Pero- Yo si me lo cuentan así de primera mano, lo creo. Creo que esa persona ha vivido eso. ese. Bien, a lo mejor un poquito de sugestión, bien parte de verdad, lo creo. Ya cuando me lo cuentan así como, esto pasó tal cual, pero si es de primera mano, oye, yo respeto que una persona no va a mentir porque sí, ¿no? Y además se expone a que lo dejen en ridículo, ¿no? Efectivamente. Que de hecho pasa en muchas ocasiones, Mm. que nos reímos, Oye, una persona normal, como tú y como yo, cuenta una cosa de esta, algo le habrá pasado. O algo habrá visto. Claro. Quizá esa explicación después se puede encontrar, ¿no? Sí. Pero algo habrá vivido, ¿no? Personas que, Claro. por ejemplo, estas dos limpiadoras, esa cara desencajada, Claro. esa llamada, ese aviso a la policía incluso. O sea, esas personas algo vivieron, Dando una medida. algo sintieron. ¿no? Y que Claro. yo no era capaz, como te he dicho, de entrar solo, sobre todo por las tardes. A recoger, yo te digo, un abrigo, algo que se me hubiese olvidado y niño, vení para acá. Rafael, hasta ese punto, ¿verdad? Hasta ese punto, ¿no? Sí. Es que un ruidito de eso impresiona. Y saber muchas veces lo desconocido, que muchas veces también lo hemos dicho, ¿verdad, Rafa? Que todo aquello que está presente no tiene por qué ser malo. Ujú. No tiene por qué ser malo, ni simplemente pues hace su gracia. ruidito, sus gracias, pero ahí se queda, ¿verdad? Ahí se queda y bueno, no pasa de más, ¿no? Distinto es, por ejemplo, lo que ocurrió a esta empleada que bueno, vio Vio la una imagen persona. de ese hombre, esa persona, allí arriba, Sí, sí. con un traje de época que en la vida podía haber entrado por ninguna forma, tenía que haber entrado por la puerta de entrada de Claro. la planta baja, y sin embargo, esa persona estaba allá arriba porque lo vio. Sí, sí. Eso es de lo más gordo que me resulta a mí, igual que lo del cajero. Pero después, Ella, yo estoy recordando que ella dijo que esa persona estaba mirando por la ventana, como al patio, y que cuando la oyó a ella o lo que sea pasar, pues se volvió. Entonces se miraron los dos.
se miraron los dos. O sea, hubo un contacto visual. Sí, sí, sí. Hubo interacción. Claro, pero ya después no se volvió a ver por los pasillos, ni en la planta baja, ni en Nada. ningún lado. Bueno, que se sepa, Fue- ¿no? Claro, un que se episodio, sepa y o si lo volvió a ver, porque ella, yo qué sé, tuviera otra sensibilidad o lo que sea, ya no se atrevió a contarlo. Claro. Y además subimos, todos los que habíamos allí, Sí, sí, subimos y allí nada. no había nada. Pero en ningún caso se puso en duda lo que ella vio, ¿verdad? Hombre, No se puso en duda, ¿no? ella Hombre, que en un principio, blanca. nos reímos, ¿no? Pero, oye, después siguen pasando cosas y ya dices, bueno, pues esto que le ha pasado a esta, pues a lo mejor no es cuento. Y además, ¿por qué una compañera va a venir diciendo esa historia? ¿Verdad? Claro, Y si subimos es para cerciorarnos de que allí no había nadie. O sea que si te lo crees. Y claro. ella recuerda perfectamente el rostro de esa persona, imagino, supongo. Lo Delgado, recordará. pálido, alto. El sombrero de ala ancha y la camisa, eso lo decía siempre, la camisa con el botón del cuello rosa. Son detalles que te llaman la atención, porque tú ves a una persona hoy así por la calle, oye, te llama la atención. claro. Ha vestido como un cantado antiguamente. Sí, exactamente. La camisa blanca brochada arriba hasta el cuello, ¿no? Vestido de oscuro, con el sombrero, muy alto, muy Es delgado. una persona de época, de otra época, o sea, de otro, Sí. Efectivamente. de otra generación. Mm. Chicos, que bueno, también aquí también surge la posibilidad de esas personas, ¿no? Que tienen esa capacidad, ¿no? Esa capacidad de descodificar de alguna forma, pues, esa otra realidad, o como queramos denominarla, ¿no? También me viene a la mente el hecho de que si esa persona recordara el rostro de esa persona que vio, o esa imagen que vio, de alguna forma esas personas que vivieron allí, que tuvieran alguna fotografía, y poder identificar si vio a alguna de esas personas que allí pudo vivir en otra época, ¿no? Pero claro, eso sería más complicado, ¿no? Pero me surge ahora también esa curiosidad, ¿no? De qué imagen puede haber también de personas de aquella época Ya. y ponerle esa foto delante. También lo he pensado yo eso, claro. Si en ese momento alguien lo hubiera guiado para hacer una especie de retrato robot, pues a lo mejor la familia que vivía en esa casa, vete a saber si algún antepasado hubiera coincidido, ¿no? Con esa imagen, pero claro, eso no se hizo, pues eso quedó ahí. Madre mía. Bueno, pues poco a poco estamos llegando al final del espacio. Rafa, José Antonio, la verdad es que historia espeluznante, como digo, todo un lujo el tener aquí hoy con nosotros a tanto Rafael Villanova como a Rafael Cueva. Y sobre todo poder compartir, ¿no? Poder compartir este tipo de situaciones, este tipo de experiencias. Y bueno, lo que más me ha gustado es que lo han contado con toda normalidad. Es decir, nosotros hemos vivido esto, lo expresamos, lo contamos. Y bueno, allá, aquellas personas que lo puedan escuchar, pues que alcancen sus propias conclusiones ante lo que aquí están escuchando y lo que estamos aquí, pues, experimentando también con ellos, ¿no? José Antonio y Rafa. Es la historia que siempre decimos. ¿Qué gana una persona cuando cuenta una historia que puede ser de, no sé, de un espíritu, una energía? No ganas nada, pero si lo has sentido, es que lo habéis sentido como el cotidiano, es que lo habéis sentido día tras día y en vuestro trabajo, vuestro lugar donde estáis todos los días llevando vuestra labor. Por tanto, no ganáis nada contando esta historia a nadie y que encima llegue alguien y te diga en tu cara que estás loco, ¿no? Que es una cosa que vosotros lo habéis vivido, que es una experiencia, además, yo creo que también que la gente lo cuente también ayuda a mucha gente, ¿no? Porque yo sé, y además estamos hablando de un edificio muy cercano también, muy cerquita, que estamos detrás de él también, llevamos tiempo, que es muy paralelo, porque las limpiadoras también dicen que escuchan ruido, que escuchan crujir las escaleras, que se encienden luces incluso, y está muy cerquita, en otro edificio público. Otro edificio que proviene de una antigua casa. O sea que estamos hablando también podemos dibujar un triángulo en el que están pasando muchas cosas, ¿no? O al menos se están dando a conocer por fin. Nosotros quizás estamos ahora un poco ahondando, indagando, hablando, preguntando, y parece poco que a poco hay un denominador común. Vamos tirando del hilo y vamos sacando la bobina. Es que en este caso, digamos que, no sé si lo que es un poquito extraordinario, es que son muchas las personas que hemos vivido esos hechos. Exactamente. O sea, que es el técnico informático, es a la persona que se le desconfiguraba el ordenador, son las limpiadoras que avisaron a la policía municipal, somos nosotros que estamos diciendo lo que nos pasó, esta muchacha que vio a ese personaje allí arriba. O sea, que es una cosa generalizada, que no... Y es más, en el edificio ese que yo digo que está cerquita también nos decían
que tenía una persona que tenía continuamente la sensación de que estaban mirando y sentir también la corriente de pasar por detrás. Eso es lo que más Se pone los vellos de punta, pero Pues esta persona también que estuvo aquí contándonos otra historia que también nos confirmó. Entonces, Esa fíjate corriente, tú. como si hubiera una energía, ¿no? Que pasara, ¿no? Efectivamente. Una especie de energía que pasara. Algo. Alguien, pero muy Algo rápido. genera ese viento, ¿no? Algo ligero así. Algo Sí. genera ese viento, ¿no? Y ese viento Sí, se sí, siente, sí. ¿verdad? Sí. Y eso es algo real que se Sí, siente. eso ¿no? es lo que a mí no me entraba Sí. mucha risa. Madre mía, iba ahora a recordarlo, ¿verdad? Hasta el punto eso de llegar, por ejemplo, fuera de hora, porque tenías que recoger algo que se te había olvidado y yo entraba como pidiendo perdón, oye, que no vengo a molestar, que vengo porque se me ha olvidado esto. Y Rafael acaba de decir que llamaba a los niños que estaban jugando en la calle porque no quería cerrar la puerta y quedarse allí. En fin, que... O sea, fíjate, hacíais todo tipo de... Y sigo diciendo que yo soy escéptico en estas cosas, ¿eh? Sí. Yo creo que es el mejor camino, ¿no? Para Sí, que- abordar este tipo de situaciones, ¿no? Efectivamente. Bueno, Estamos contando hechos que nos han pasado, que no le encontramos explicación, ni tampoco nos vamos a calentar más la cabeza con lo que No, pasó. efectivamente. Ya para eso, pasado. Rubén, estamos nosotros para eso, para cantar la cabeza porque Y nos nos, gusta, y ¿no? nos ha pasado a muchas personas. Sí. Exactamente. Han- Sí, Han Rafael, pasado muchos compañeros por aquí y todos han vivido lo mismo. han vivido esa experiencia. Madre mía. Lo que habría que saber es si sigue pasando todavía. ¿Tenéis alguna información de que No, se siga? no sé nada, no he preguntado más por... La verdad es que yo tampoco me ha dado por preguntarle, oye, aquí seguís viendo cosas, oyendo cosas. Desde Pero- luego sería muy interesante que nos dejaran pasar un tiempecillo allí, una tarde. Pero bueno, algo parece que Y- escuchaste, ¿no? Con todo esto. Rafa Linares, quiero escucharte también para concluir con este espacio que hemos tenido el día de hoy. Sí, bueno, yo a la conclusión que llego, que Lora todavía en su casco antiguo sigue teniendo muchas historias que Madre aún, mía. que aún no Lora es una conocemos. auténtica mina y yo espero que turísticamente esto de verdad alcance cotas porque esto atrae muchísima gente y yo creo que Lora tiene un filón enorme con lo que estamos contando. Por supuesto, aquí se demuestra, bueno, los años de historia que tenemos. Pero yo no creo que es Lora, es que somos nosotros que estamos tirando del hilo, porque si no hubiéramos llamado a Rafael, a los dos Rafael, y nos hubieran contado esta historia, y después la otra historia del niño emparedado, si no hubiéramos tirado del hilo, yo creo que esto no se hubiera desvelado nunca. Y entonces esa historia se hubiera quedado ahí oculta. Pero es que poco a poco vamos tirando y además tiraremos de la historia del otro edificio y al final estamos construyendo lo que es la historia de ese núcleo. Y yo creo que en todas las ciudades, todos los lugares antiguos, pasan estas cosas, porque Claro te que encuentras sí. ayuntamientos, que te vas a Cazalla, el ayuntamiento de Cazalla, te vas a Coria del Río, el ayuntamiento de Coria, te vas a Palma del Río, el ayuntamiento de Palma del Río. Pues De alguna forma ese tipo de energía, ¿no? Que no sabemos exactamente qué es, pero está claro que bueno, pues agradecer a Rafael Villanova, que muchísimas gracias, de verdad, por estar con nosotros aquí. Gracias a vosotros. Y de verdad que... Gracias a vosotros y Gracias, ha Rafael sido Cueva. un placer. De verdad que nos sentimos muy halagados el hecho de que hayáis aceptado la invitación, que estéis aquí con nosotros y compartiendo con nosotros esas vivencias que de verdad a nosotros pues que es un mundo que nos apasiona y sin duda pues estamos disfrutando muchísimo con lo que nos estáis contando. Muy bien, muchas gracias. Gracias Rafael Linares, gracias José Antonio Aguilera y por supuesto hasta aquí Misterios en la Onda, nueva entrega. Por supuesto, mucho que contar, nos queda mucho por vivir, mucho que experimentar y de verdad lo digo, jamás pensaba que este programa iba a aportarnos, o al menos personalmente, todo lo que nos está aportando. Así que gracias y seguiremos buscando las explicaciones a ese misterio, aunque sabemos que difícilmente las podremos encontrar.